Hola y bienvenido a Código Mentor. El día de hoy vamos a crear un juego de naves utilizando JavaScript puro con HTML5 Canvas. Entonces, brevemente, para aquellos que estén familiarizados o que quieran familiarizarse con HTML5 Canvas, pues en el navegador podrían ir a w3schools.com seguido de este texto y de esa manera familiarizarnos con HTML5 Canvas, el cual es pues básicamente un elemento de HTML que nos permite realizar tipos de gráficas, interactuándonos con el navegador. Entonces, lo que les recomiendo es que se familiaricen un poco más con Canvas, y para aquellos que estén listos de empezar este video, pues vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, quisiera mostrarles cómo funciona este videojuego. Entonces voy a recargar el navegador y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos a la nave. Entonces nos podemos desplegar hacia la parte izquierda, derecha y podemos matar o eliminar a estos enemigos, ¿ok? Simplemente disparando. Y para disparar pues estoy utilizando los botones del teclado. Entonces, ¿qué pasaría si elimino a todos los enemigos? Podemos ver un mensaje que dice ganaste. Asimismo, tenemos la siguiente funcionalidad. Por ejemplo, permito que los enemigos pasen la línea de abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nos aparece el mensaje que dice enemigos pasaron la línea, o el mensaje podría ser cualquier otro texto, ¿ok? Lo que nos importa es que estamos teniendo una función que detecta cuando los enemigos pasen esta línea. Veamos otro ejemplo. Recargamos el navegador y ¿qué pasaría si nosotros chocamos con una nave enemiga? Veamos, chocamos con una nave enemiga y nos aparece el mensaje que dice You died o moriste, ¿ok? Asimismo también podríamos utilizar los botones en la parte de abajo como pueden ver aquí, ¿ok? Entonces vamos a crear este videojuego desde cero utilizando JavaScript con HTML5 Canvas. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí podemos ver que hemos creado al proyecto naves y dentro de este proyecto tenemos a las carpetas para CSS y en este espacio de aquí tenemos a varias imágenes, ¿ok? La carpeta imágenes. Y luego tenemos a dos documentos, el documento a.js y el documento index.html, el cual es este documento. Y si nos vamos al documento a.js podemos ver a todo nuestro código de JavaScript puro para poder crear este videojuego. Asimismo, quisiera decirles que todo el código se encuentra totalmente gratuito en la descripción del video, ¿ok? Así que simplemente pueden ir a ese link y descargar todo este código. Entonces nos vamos a ir rápidamente al documento index.html y de esa manera poder empezar. En este espacio de aquí tenemos el título de nuestra aplicación. Luego estamos importando a un documento externo de CSS en donde pues básicamente hemos escrito todo este código para darle un estilo a nuestro proyecto, ¿ok? Y recuerden que todo esto va a estar disponible. Ahora regresamos al documento index.html y en ese espacio de aquí pues estoy utilizando un div para de esa manera utilizar una clase llamada container. Ahora, en este espacio de aquí podemos ver que estamos utilizando las etiquetas de Canvas para poder mostrar un cuadrado en la aplicación, ¿ok? Asimismo le estoy dando un ID. Y en este espacio de aquí le he dado un ancho y altura. Ahora, tenemos a la etiqueta H3 para poder mostrar qué enemigo acaba de ser eliminado. Y eso lo vamos a mostrar posteriormente. Luego en este espacio de aquí tenemos a tres botones para poder movilizarnos hacia la parte izquierda, disparar a un enemigo y luego movilizarnos hacia la parte derecha. Y en la parte de abajo podemos ver que estamos importando el documento externo de JavaScript llamado a.js. Entonces, para poder darle un estilo a nuestra aplicación, pues estamos utilizando CSS con la clase container y luego le estamos dando un estilo al canvas por su ID. Asimismo a los botones. Entonces, veamos al documento de CSS brevemente. Podemos ver que le estamos dando un estilo a la etiqueta body, luego a la clase container. Luego en este espacio de aquí a la etiqueta de barra para poder mostrar qué enemigo acaba de ser eliminado. En este espacio de aquí también le estamos dando un estilo a nuestro canvas, dándole un color de fondo negro. Luego en este espacio de aquí pues simplemente le estamos dando un estilo a nuestros botones. Entonces brevemente nos vamos al documento a.js y ahora vamos a borrar a todo nuestro código para poder empezar desde cero. Entonces en este espacio de aquí vamos a borrar a todo este código de esta manera. Y como pueden ver, simplemente tenemos a la función la cual es initCanvas para poder inicializar nuestro proyecto. Y en este espacio de aquí estamos diciendo que cuando la página o el browser cargue, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ejecutar a nuestra función initCanvas. Entonces en este espacio de aquí podríamos mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir loading. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador.
Recargamos la pantalla y en este espacio de aquí nos aparece el mensaje que dice Loading. Le damos clic en OK y podemos ver simplemente una caja de color negro, correcto. Y esta caja es la caja de Canvas que vamos a utilizar para nuestro juego de naves. Asimismo habrán notado que tenemos a una imagen de fondo y recuerden que esa imagen proviene desde nuestro código de CSS. Como pueden ver aquí tenemos a la imagen wall.jpg, ¿ok? Asimismo recuerden que todas estas imágenes van a estar disponibles en la descripción del video. Entonces simplemente le dan clic y descargan a todo el proyecto. Ahora en primer lugar vamos a tener una referencia a nuestro Canvas por su ID escribiendo document.getElementById. Y recuerden que el ID de nuestro Canvas se llama MyCanvas. Entonces copiamos el ID y lo pegamos en este espacio de aquí. Y luego como estamos utilizando Canvas podemos utilizar el método getContext. Y dentro de los paréntesis escribimos 2D. Y pues todo esto sería una referencia a nuestro Canvas. Entonces lo vamos a almacenar en una variable y lo vamos a llamar ctx. Ahora recuerden que nosotros tenemos a una caja de fondo de color negro, pero nosotros le vamos a agregar una imagen. Y para ello pues vamos a utilizar el objeto image. Entonces escribimos image y vamos a crear una instancia de dicho objeto de esta manera. Y lo vamos a almacenar en una variable llamado background image. Y luego debajo, como posteriormente le vamos a dar una imagen a nuestra nave, también vamos a crear a una variable llamada naveImage, ¿ok? Y para ello también vamos a crear una instancia del objeto image. Luego debajo le vamos a dar una imagen a cada grupo de enemigos. Entonces para el primer grupo de enemigos vamos a crear una variable y lo vamos a llamar enemies picture o imagen 1, ¿ok? Y para ello también vamos a crear una instancia del objeto image. Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido para el siguiente grupo de enemigos, pero en este caso lo vamos a llamar enemies pic 2, ¿ok? Y también creamos una instancia del objeto image. Ahora debajo le vamos a asignar una imagen a la imagen de fondo. Por lo tanto, para ello vamos a utilizar su variable. Recuerden que hemos creado la variable backgroundImage, punto seguido de la propiedad o atributo source, ¿ok? El cual va a ser igual a la ruta de donde se encuentra la imagen. Entonces, si nos vamos a la carpeta imágenes, podemos ver que tenemos a la imagen background-pic. Entonces, en este espacio de aquí, en primer lugar escribimos imágenes, el cual es el nombre de la carpeta, una diagonal y escribimos background, un guión, la palabra pic.jpg. Luego debajo también le vamos a asignar una imagen a nuestra nave. Entonces volvemos a utilizar la variable naveImage seguido de la propiedad source. En este caso dicha imagen también se encuentra dentro de la carpeta image. Y la imagen que le vamos a dar va a ser la imagen spaceship, un guión pic.png. Luego debajo le vamos a dar una imagen al primer grupo de enemigos, ¿ok? Y dicha imagen también se encuentra en la carpeta image, diagonal, y podemos ver que tenemos a la imagen enemigo 1.png. Luego debajo hacemos lo mismo para el siguiente grupo de enemigos. Entonces podríamos copiar y pegar y escribimos enemiespic2. En este caso la imagen va a ser enemigo2.png. Luego debajo vamos a tener una referencia directa al ancho y altura de nuestro canvas. Y recuerden que el ancho es 700 y la altura es 600. Por lo tanto, si queremos obtener dichos valores, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a crear una variable y lo vamos a llamar canvas ancho o canvas width. Para este caso, simplemente C seguido de la letra mayúscula W. ¿Ok? Igual. Ahora escribimos la referencia al canvas, el cual es ctx.canvas.width. Y luego debajo vamos a hacer algo muy parecido, pero en este caso vamos a crear a otra variable y lo vamos a llamar canvas altura o canvas height, o simplemente C y la letra H, igual. Luego escribimos referencia a nuestro canvas, escribimos canvas y luego escribimos height. Ahora nosotros vamos a crear una función que nos va a retornar la estructura de un objeto o una nave enemiga, ¿ok? Y de esa manera poder especificar el ID de dicha nave enemiga, su posición en la coordenada X, su posición en la coordenada Y y entre otros atributos más. Entonces, para ello existen varias maneras. Entonces, de la manera que yo lo voy a hacer va a ser creando una función y lo voy a llamar enemy template, el cual va a ser igual a una función.
Y pues dicha función nos va a retornar un objeto, ¿ok? Y dicho objeto pues simplemente va a describir a cada nave enemiga. Entonces en este espacio de aquí le vamos a dar la primera propiedad, la cual va a ser ID, ¿ok? Ahora, para asignarle un determinado valor a este ID o propiedad, vamos a hacer lo siguiente. También le vamos a pasar un parámetro a esta función o template, ¿ok? Y el parámetro lo vamos a llamar options. Entonces, para asignarle un valor a esta propiedad ID, vamos a utilizar el parámetro. Entonces, escribimos options.id, ¿ok? Y si es que dicho parámetro no se encuentra visible o no está presente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente no le vamos a dar ningún ID al objeto. Luego debajo vamos a obtener su ubicación de dicho objeto en la coordenada X. Entonces escribimos X. Luego escribimos options.x, ¿ok? Y en caso que no obtuviésemos su coordenada X, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente vamos a asignarle el valor de una cadena vacía. Luego lo mismo vamos a hacer para obtener su ubicación en la coordenada Y. Escribimos options.y, ¿ok? Y en caso que no obtuviésemos su coordenada, simplemente le asignamos una cadena vacía. Luego también vamos a obtener el ancho de dicha nave. Entonces escribimos width o simplemente la letra W, ¿ok? Luego escribimos options.w y en caso que no obtuviésemos nada, simplemente una cadena vacía. Luego lo mismo vamos a hacer con la altura de dicho objeto. En este caso podríamos llamarlo altura o height o simplemente la letra H. Escribimos options.h y en el caso que no obtuviésemos ningún valor, una cadena vacía. Luego finalmente vamos a utilizar a la propiedad image o imagen, ¿ok? Para de esa manera poder asignarle una determinada imagen a dicho enemigo. Entonces escribimos options.image y en caso que dicho parámetro options no tenga ninguna imagen, ¿qué es lo que va a pasar? Pues por defecto le vamos a asignar la imagen enemySpeak1, ¿ok? Una vez más, hemos creado esta función, la cual básicamente nos va a retornar la configuración o descripción de cada nave enemiga, ¿ok? Y esta función pues nos retorna un objeto y de esa manera poder estipular el ID de dicho objeto, su ubicación en la coordenada X, luego Y, luego sus dimensiones ancho y altura y finalmente asignarle una imagen a dicho objeto. Ahora, fuera de la función, en este espacio de aquí, vamos a crear a un arreglo, la cual va a almacenar la cantidad de naves enemigas. Y lo vamos a llamar enemigos o simplemente en inglés enemies. Y dentro de este arreglo, pues vamos a estipular los objetos que van a ser relacionados con los enemigos. Entonces, para este ejemplo vamos a trabajar solamente con una nave, ¿ok? Y para ello, pues recuerden que nosotros hemos creado una función que nos retorna a una nave enemiga. Por lo tanto, podríamos crear una instancia de esta función de la siguiente manera, escribiendo new seguido del nombre de la función. Y le vamos a pasar un objeto a este. Y ahora le vamos a pasar un parámetro a esta instancia y de esa manera poder configurar a nuestra nave enemiga. Entonces, en este espacio de aquí, el parámetro que le vamos a pasar va a ser un objeto y le vamos a asignar un ID. Y para este ejemplo, el ID puede ser cualquier cosa y lo vamos a llamar enemy3, ¿ok? El nombre puede ser cualquiera. Coma, luego vamos a decir que su coordenada X va a ser igual a 350, ¿ok? Luego van a ver por qué. Luego escribimos que su coordenada en la coordenada Y va a ser 50. Luego vamos a decir que su ancho va a ser 80 y luego su altura va a ser 30. Y de esa manera estaríamos configurando a la primera nave enemiga, la cual vamos a ver en breves instantes. Ahora en este espacio de aquí pues vamos a crear a otra función y de esa manera poder mostrar a la nave en la pantalla. Entonces dicha función se va a llamar mostrar enemigos o en inglés render enemies. Entonces dicha función pues va a tomar un parámetro el cual va a ser una lista o arreglo de enemigos. Entonces el parámetro lo vamos a llamar enemyList. Entonces dentro de esta función pues simplemente vamos a iterar al arreglo o lista de enemigos. Entonces por lo tanto decimos que y va a ser igual a 0 y menor que la cantidad de elementos de nuestra lista de enemigos, ¿ok? Ahora en este espacio de aquí vamos a tener una referencia a cada elemento de nuestra lista escribiendo enemyList
Y recuerden que en primer lugar escribimos los corchetes, la letra I. Ahora en este espacio de aquí vamos a crear una variable y lo vamos a llamar enemigo, simplemente enemy. Ahora en la parte de abajo pues vamos a tener una referencia al canvas. Seguido vamos a utilizar a una función predefinida por canvas, la cual nos permite mostrar o agregar una imagen dentro del canvas. Y dicha función se llama drawImage. Asimismo debemos saber que dicha función pues pasa varios parámetros. El primer parámetro sería la imagen que queremos mostrar. En este caso escribimos la variable enemy, punto seguido de la propiedad image, coma, luego escribimos la ubicación en la coordenada x escribiendo enemy.x. El siguiente parámetro, la ubicación en la coordenada y. Y luego el ancho y altura de este objeto. Ahora, afuera de la función vamos a crear a otra función, la cual lo vamos a llamar animar o animate, ¿ok? De esa manera poder mostrar a todos los enemigos posteriormente. Entonces, vamos a llamar a dicha función animate. Y dentro de esta función vamos a tener una referencia al canvas y ahora vamos a utilizar una función predefinida por canvas, la cual se llama clearRect. Y de esa manera poder mostrar a las imágenes de una manera más limpia. ¿Okay? Entonces vamos a pasarle unos parámetros a esta función conjuntamente con el ancho y altura del canvas. Y luego debajo vamos a ejecutar la función renderEnemies para poder mostrar a todos los enemigos. Y recuerden que dicha función recibe un parámetro, en este caso la lista de enemigos, y nosotros ya tenemos a un arreglo, por lo tanto vamos a utilizar a este arreglo enemies y lo vamos a pasar a esta función. Ahora vamos a ejecutar a esta función animate de la siguiente manera. Para ello vamos a utilizar a la función predefinida por JavaScript, la cual se llama setInterval. En este espacio de aquí pues simplemente vamos a ejecutar a la función animate cada 6 milésimas de segundo. Y pues todo esto lo vamos a almacenar en una variable y de esa manera tener una referencia directa. Y lo vamos a llamar animateInterval. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos y brevemente nos vamos hacia la parte de abajo. Y en este espacio de aquí me equivoqué. Debe ser una coma, ya que esta función nos está retornando un objeto. Asimismo recuerden que tenemos al arreglo de enemigos, el cual por ahora simplemente tiene a un elemento. Entonces en este espacio de aquí no deberíamos utilizar el punto y coma. Ahora en la parte de arriba pues recuerden que todas las imágenes provienen desde la carpeta imágenes, ¿ok? Entonces en este espacio de aquí simplemente escribimos imágenes. Ahora sí, lo guardamos y nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y podemos ver a la imagen de la nave enemiga, correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos que dicha imagen enemiga se empiece a mover hacia la parte de abajo? Pues bien, recuerden que nosotros hemos creado la función renderEnemies o mostrar enemigos, ¿ok? Y en este espacio de aquí, pues simplemente hemos dicho qué imagen va a utilizar y las ubicaciones de las coordenadas. Entonces, en este espacio de aquí, pues en la coordenada Y, la cual sería la coordenada vertical, ¿ok? Y la coordenada X sería la coordenada horizontal. Por lo tanto, como nosotros queremos mover a la imagen hacia la parte de abajo, podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí pues vamos a agregarle una determinada distancia y la distancia pues va a ser 0.5 de esta manera. Entonces de esa manera la imagen se va a empezar a deslizar hacia abajo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y podemos ver que la imagen se empieza a deslizar verticalmente, correcto. Entonces ahora le vamos a agregar una imagen a nuestra canvas. Asimismo vamos a mostrar a nuestra nave, que quiere decir que en vez de mostrar el color negro de fondo, vamos a mostrar una imagen. Y en este espacio de aquí vamos a mostrar a nuestra nave. Y para ello pues vamos a hacer lo siguiente. Afuera de la función renderEnemies vamos a crear a otra función y lo vamos a llamar launcher. El nombre puede ser cualquiera. Y en este espacio de aquí pues vamos a decirle al programa la ubicación de nuestra nave, ¿ok? Entonces la ubicación en la coordenada Y va a ser 500, ya que recuerden que la altura de nuestro canvas es de 600, ¿ok? Luego debajo vamos a decirle la ubicación en la coordenada X y para ello pues vamos a multiplicar al ancho de nuestro canvas por 0.5 y le vamos a restar 25. Y luego debajo también le vamos a dar un ancho y una altura. Y luego debajo vamos a utilizar a una nueva propiedad para poder deslizarnos hacia la parte izquierda o derecha. Y dicha propiedad se va a llamar dirección.
Luego también le vamos a dar un color de fondo. En este caso el color de fondo va a ser blanco. Y luego vamos a crear un arreglo para almacenar las balas que van a ser disparadas hacia los enemigos, ¿ok? Y dicho arreglo se va a llamar missiles en inglés o en español misiles. Ahora en este espacio de aquí vamos a crear una función llamada render. Y en este espacio de aquí pues simplemente podríamos utilizar una referencia al canvas y ahora vamos a utilizar una función predefinida por canvas llamada fillStyle, ¿ok? Cuyo valor va a ser this.bg. Y luego debajo vamos a agregarle la imagen de fondo utilizando a la función drawImage. Entonces nosotros ya tenemos a una imagen de fondo. Por lo tanto, si nos vamos arriba, podemos ver que tenemos a la imagen background image. Entonces, en este espacio de aquí simplemente escribimos background image. Y luego le pasamos las coordenadas X e Y. Luego debajo vamos a mostrar a la nave. Entonces volvemos a utilizar la referencia al canvas, luego el método drawImage. En este espacio de aquí vamos a utilizar a naveImage para poder mostrar a nuestra imagen, ¿ok? Ya que recuerden que en este espacio de aquí hemos dicho que vamos a importar a esta imagen. Entonces en este espacio de aquí escribimos naveImage, luego le vamos a establecer las coordenadas X e Y. Entonces escribimos this.x, this.y y luego sus dimensiones. Entonces simplemente vamos a crear una instancia de esta función launcher de la siguiente manera. En este espacio de aquí pues vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar launcher de esta manera. Luego creamos una instancia de dicha función. ¿Para qué? Pues simplemente para poder invocar a la función render. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos launcher.render. Y de esa manera debemos ver la nueva imagen de fondo conjuntamente con nuestra nave. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y podemos ver en este espacio de aquí que tenemos a la nueva imagen para el color de fondo. Y en este espacio de aquí podemos ver a nuestra nave. Correcto. Ahora vamos a permitir al usuario que se mueva hacia la parte izquierda o derecha o hacia la parte arriba o abajo. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la función render vamos a verificar el valor de la propiedad dirección. Entonces, para ello vamos a utilizar una sentencia de if y en este espacio de aquí vamos a decir que si la dirección a donde se dirige el usuario o la nave en este caso es a la izquierda y lo podríamos escribir en inglés, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a mover a la nave hacia la parte izquierda y recuerden que la coordenada que va horizontalmente es la coordenada X y si es que nos deslizamos hacia la parte izquierda estaríamos disminuyendo los números y si es que nos movemos hacia la parte derecha estaríamos incrementando los números. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos this.x y como vamos a disminuir los números escribimos el símbolo de menos seguido del operador igual y luego escribimos el número 5. Y de esa manera cada vez que el usuario se quiera deslizar o mover hacia la parte izquierda, la distancia que se mueva sea 5, ¿ok? Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido, pero en este caso podríamos utilizar a else if de esta manera. Entonces estaremos diciendo que si la dirección sería hacia la derecha o en inglés right, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de disminuir, pues vamos a añadirle 5. Ahora, en caso que el usuario se quiera deslizar hacia la parte de abajo, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Podríamos copiar y pegar el mismo código y en este caso podríamos decir que si es que el usuario quiere ir abajo, en inglés podríamos escribir down arrow, es decir, que el usuario presionó la flecha de abajo del teclado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en este caso nos vamos a referir a la coordenada Y. Y como nos estamos dirigiendo hacia la parte de abajo, pues vamos a agregarle 5. Ahora vamos a volver a copiar este mismo código y en este caso nos vamos a referir a la flecha de teclado, la cual nos va a permitir movernos hacia la parte de arriba. En este caso, como nos estamos deslizando hacia la parte de arriba, estaríamos disminuyendo 5 en la coordenada Y. Pero en este caso vamos a cambiarle el valor por up arrow. Y de esa manera le estamos diciendo al programa las dimensiones que queremos tomar al deslizarnos ya sea izquierda, derecha, arriba o abajo al presionar los botones de flechas de teclado. Entonces, para darle una funcionalidad a los botones de flecha de teclado, vamos a hacer lo siguiente.
En la parte de abajo, es decir, en este espacio de aquí, vamos a utilizar o vamos a escuchar al evento keydown, ¿ok? Y de esa manera verificar qué flecha fue presionada, o mejor dicho, qué botón acaba de ser presionado. Entonces, para ello vamos a escribir document.addEventListener, el cual toma dos parámetros. El primer parámetro va a ser el evento, el cual queremos escuchar. En este caso, queremos escuchar al evento keydown. Y el segundo parámetro, pues, va a ser una función. Asimismo, dicha función recibe un parámetro, es decir, el objeto event, que lo podríamos llamar EVT o event. El nombre puede ser cualquiera. Ahora, en este espacio de aquí, vamos a verificar qué botón acaba de ser presionado por el usuario. Y en este caso, nosotros nos queremos enfocar en el botón de flecha que va hacia la izquierda. Por lo tanto, podríamos utilizar al objeto event seguido de keyCode. Entonces, escribimos el parámetro event seguido de keyCode. Y vamos a decir que si el botón del teclado fue el número 37, que quiere decir que la flecha que va hacia la izquierda fue presionado, es decir, el botón que apunta hacia la izquierda. ¿Okay? Asimismo, rápidamente nos vamos a ir a la página keycode.info. Y en este espacio de aquí podrían presionar cualquier botón de teclado. Por ejemplo, voy a presionar la flecha que va hacia la izquierda y podemos ver que su keycode es el número 37. Si presionamos la flecha que va hacia la derecha es 39. La que va hacia arriba es 38 y la que va hacia abajo es 40. ¿Ok? Entonces, en este espacio de aquí estamos diciendo que el usuario presionó la flecha que va hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a actualizar la propiedad dirección que se encuentra en el objeto launcher. Ok, entonces escribimos dirección, el cual va a ser igual a izquierda o simplemente left. Ahora debajo, una manera simple de permitir que el usuario no se vaya hasta el fondo o no navegue afuera de la coordenada X sería de la siguiente manera, escribiendo launcher.la coordenada X, que va a ser menor al ancho del canvas, multiplicado por 0.2 y restado en 130. Entonces, si es que esta condición es verdadera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la coordenada del objeto launcher X va a agregar 0 unidades, ¿ok? De esa manera ya no se va a poder deslizar. Y en la parte de abajo, pues vamos a volver a actualizar la dirección del objeto launcher, ¿ok? El cual va a ser igual a una cadena vacía. Y pues de alguna manera este código nos va a impedir que nos movamos todo hacia la izquierda en la coordenada X, ¿ok? Esto también podría ser implementado de otra manera, pero por ahora simplemente lo vamos a dejar así. Entonces, cuando el usuario presione algún botón de teclado y dicho botón es la flecha que va hacia la izquierda, pues la dirección del objeto launcher va a ser left y de esa manera poder disminuirlo en 5, como pueden ver aquí. Y este código es una manera simple de impedir que el usuario se siga deslizando hacia la izquierda cuando llegue al tope, el cual también podría ser implementado de otra manera. Ahora, ¿qué pasaría cuando el usuario deje de presionar el botón de flecha que va a la izquierda? Por lo tanto, vamos a copiar el mismo código y en este espacio de aquí ya no vamos a escuchar por el evento keyDown, sino por el evento keyUp. Y en este caso vamos a seleccionar que la flecha que va hacia la izquierda acaba de ser released o ya no se está presionando. En ese caso, cuando ya no se presione, pues ya no le vamos a agregar ningún valor a la coordenada X, ¿ok? Entonces, en este espacio de aquí escribimos más igual a 0. Luego en este espacio de aquí vamos a decir que la propiedad dirección simplemente va a ser una cadena vacía. Ahora en la parte de abajo pues vamos a implementar cuando el usuario presione la flecha que va hacia la derecha y para ello volvemos a utilizar el evento keyDown. Pero en este caso el valor sería 39, ¿ok? Y esto se estaría refiriendo hacia la flecha derecha. Entonces, en este espacio de aquí vamos a actualizar el valor de la propiedad dirección por el valor right. Y vamos a borrar esta sentencia de if porque vamos a utilizar a otra condición. Entonces vamos a analizar la siguiente condición utilizando al objeto launcher teniendo una referencia a la coordenada X y vamos a decir que si la coordenada X es mayor que el ancho del canvas menos 110. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya no le vamos a seguir disminuyendo valor a la coordenada X. Asimismo vamos a actualizar a la propiedad dirección por una cadena vacía. También podríamos implementar el evento keyUp cuando el usuario deje de presionar la flecha que va hacia la derecha. Entonces en este espacio de aquí escribimos 39. ¿Y qué es lo que va a pasar?
En primer lugar, ya no vamos a disminuirle nada a la coordenada X. Entonces, escribimos menos igual a 0. Y luego pues vamos a actualizar el valor de la propiedad dirección hacia una cadena vacía. Ahora, ¿qué pasaría cuando el usuario se quiere deslizar hacia la parte de arriba? Pues bien, en este espacio aquí vamos a copiar este código y lo pegamos. Y recuerden que el valor o key code de la flecha que va hacia arriba es 38. ¿Okay? Entonces borramos este código. Y ahora pues vamos a actualizar la propiedad dirección del objeto launcher. En este caso, como estamos yendo hacia la parte de arriba, recuerden que nosotros lo hemos llamado up arrow. ¿Okay? Entonces copiamos este valor y lo pegamos en este espacio de aquí. Ahora, para de alguna manera impedir que el usuario se siga deslizando hacia la parte de arriba, podríamos hacer lo siguiente, tener una referencia a la coordenada Y y vamos a decir que siempre y cuando eso sea menor que la altura del canvas multiplicado por 0.2, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a restarle 80 y de esa manera tener una determinada distancia. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya no le vamos a agregar más valores a dicha coordenada. Por lo tanto, escribimos launcher.y y ya no le vamos a seguir añadiendo valores. ¿Okay? Y asimismo vamos a actualizar la propiedad dirección por una cadena vacía. Ahora lo mismo vamos a hacer cuando el usuario deje de presionar dicho botón. En este caso, recuerden que estamos utilizando la flecha que va hacia arriba. Pero en este caso vamos a trabajar con la coordenada Y. ¿Okay? Vamos a decir que ya no le vamos a seguir disminuyendo ningún valor. Y también vamos a actualizar la propiedad dirección por una cadena vacía. Ahora, en caso que el usuario presionó la flecha que va hacia abajo, vamos a hacer algo muy parecido en este espacio de aquí. Pues vamos a decir que el valor o el key code de la flecha que va hacia abajo es 40. ¿Okay? Entonces, si es que el usuario presionó la flecha que va hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a actualizar la propiedad dirección del objeto launcher por down arrow o flecha hacia abajo. Que recuerden que nosotros lo hemos llamado down arrow en esta parte de aquí. Entonces, en este espacio de aquí, pues simplemente vamos a especificar la dirección. Ahora, para que de alguna manera el usuario ya no se siga deslizando hacia la parte de abajo, vamos a tratar de impedir eso utilizando el objeto launcher con su coordenada Y. Y vamos a decir que si dicho valor es mayor que la altura del canvas menos 110, pues ¿qué va a pasar? Pues ya no le vamos a agregar ni un número o ni una dimensión para que se siga incrementando el valor de la coordenada. Por lo tanto, escribimos launcher.y. ¿Okay? Y no le vamos a agregar ningún valor. Asimismo, vamos a actualizar el valor de la propiedad dirección por una cadena vacía. ¿Y qué va a pasar cuando el usuario deje de presionar el botón que va hacia abajo? Pues también podríamos utilizar el evento keyUp. En este caso estamos trabajando con la flecha que va hacia abajo. Entonces en este espacio de aquí vamos a actualizar la coordenada Y y no le vamos a agregar ningún valor. Y luego vamos a actualizar la propiedad dirección de dicho objeto hacia una cadena vacía. Ahora existen varias maneras de poder resetear o volver a comenzar un juego. Y para esto simplemente voy a decir que cada vez que el usuario presione la letra P del teclado, simplemente vamos a recargar el navegador. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a poder comenzar un nuevo juego de una manera simple. Por lo tanto, en este espacio de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues recuerden que el key code de la letra P de teclado es 80. Entonces, cuando el usuario presione la letra P, simplemente vamos a recargar el navegador utilizando la función reload. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador. Y si es que presionamos las flechas para la izquierda o hacia la parte de arriba o abajo, podemos ver que podemos mover a nuestra nave, ¿correcto? Ahora, para aquellos que quieran utilizar los botones para moverse hacia la izquierda o derecha o disparar, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos un ID para cada botón. Entonces podríamos utilizar el document.getElementById dentro del documento a.js de la siguiente manera. En este espacio de aquí, debajo de la ejecución de la función setInterval, voy a copiar y pegar una referencia a cada botón utilizando el document.getElementById. ¿Okay? Y de esa manera estamos teniendo una referencia a los botones conjuntamente con el botón disparar.
Y en este espacio de aquí podríamos decir que si el usuario está utilizando el botón que va hacia la parte izquierda, vamos a utilizar el método addEventListener. En este caso podríamos utilizar al evento mouse down, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues vamos a utilizar una función o callback de esta manera. Y en ese caso pues simplemente vamos a actualizar la dirección a donde nos queremos ir. Entonces vamos a decir que estamos dirigiéndonos hacia el lado izquierdo. Y cuando el usuario deje de presionar el botón o deje de hacerle clic a dicho botón, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a utilizar al evento mouse up, ¿ok? Y en este caso, pues vamos a actualizar el valor de la propiedad dirección por una cadena vacía. Y pues si desean también le pueden pasar el parámetro event o objeto event. No es necesario, pero también lo pueden hacer. Ahora podríamos copiar el mismo código para agregarle funcionalidad al botón que va hacia la parte derecha. En este caso tenemos una referencia al botón almacenado en la variable right button o botón de derecha, ¿ok? Y en este caso podríamos cambiar el valor por derecha. Y en este espacio de aquí simplemente lo dejamos como cadena vacía. Ahora vamos a escribir código para poder disparar balas a las naves enemigas. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar nos vamos a ir a la función render. Y en este espacio de aquí, pues recuerden que nosotros hemos creado a un arreglo el cual se llama misiles o balas. Ok, entonces vamos a iterar a dicho arreglo y de esa manera poder disparar balas. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. En este espacio de aquí vamos a utilizar al ciclo for. Y en este espacio de aquí decimos que i va a ser igual a 0 y menor que la cantidad de elementos del arreglo misiles. Entonces escribimos misiles.length. Y en este espacio de aquí vamos a tener una referencia a cada bala o misil que acaba de ser disparada. ¿Ok? Entonces esta referencia lo vamos a almacenar en una variable que lo podríamos llamar misil o simplemente m. Luego debajo, para poder mostrar a la bala en la pantalla, vamos a utilizar la referencia al canvas seguido del método fillRect. ¿Okay? Ahora dicho método recibe a varios parámetros. El primer parámetro es la ubicación en la coordenada X. Entonces escribimos m con referencia al misil punto X, ¿okay? Coma. Luego vamos a decir que la referencia con la coordenada Y va a disminuir en 5, ya que nosotros recuerden que vamos a disparar y la bala se va a dirigir hacia la parte de arriba, ¿ok? Entonces, al dirigirse hacia la parte de arriba estaríamos disminuyendo un valor y el valor que le vamos a disminuir va a ser 5. Y luego pues vamos a especificar el ancho y altura de dicha bala. Y luego debajo simplemente vamos a decir que cuando la bala alcance la coordenada igual a 0, es decir, m.y, su valor sea menor o igual a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a remover a dicha bala de nuestro arreglo utilizando al método splice, ¿ok? Y para ello podríamos utilizar el número de índice de dicha bala. Entonces escribimos y coma y escribimos el número 1 porque vamos a remover a un elemento. Una vez más, estamos iterando a todas las balas y estamos teniendo una referencia a cada bala y lo estamos almacenando en la variable m para de esa manera poder mostrarlo en la pantalla. ¿Ok? Para ello estamos teniendo una referencia al canvas seguido del método fillRect o que diga fillRect de esta manera. Entonces, dicho método recibe a varios parámetros. El primer parámetro es la ubicación en la coordenada X. El segundo parámetro, la ubicación en la coordenada Y, el cual va a disminuir en 5, ya que la bala se va a dirigir hacia la parte de arriba. ¿Okay? Luego en este espacio de aquí, pues simplemente escribimos el ancho y altura de la bala. Y luego en este espacio de aquí estamos diciendo que cuando la bala llegue al tope, o sea menor que 0, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a borrar a dicha bala de nuestro arreglo y para ello estamos utilizando al método splice. Y pues dicho método recibe dos parámetros. El primer parámetro, el cual es el número de índice del elemento, en este caso la letra i. Y el segundo parámetro para especificar cuántos elementos queremos remover. En este caso solo queremos remover uno.
Ahora, para poder empezar a disparar balas, necesitamos decirle al programa qué botón del teclado va a ser presionado. En este caso, nosotros vamos a disparar balas cuando presionemos el botón de espacio del teclado. Y para ello también podríamos utilizar el key code. Entonces nos vamos a ir hacia la parte de abajo. Es decir, que en este espacio de aquí podríamos escribir document.addEventListener y recuerden que dicho método recibe dos parámetros. El primer parámetro sería el keyDown. Y el segundo parámetro sería function, el cual recibe el parámetro event. Ahora en este espacio de aquí necesitamos verificar que el botón de espacio del teclado acaba de ser presionado y para ello vamos a utilizar al key code. Y en este espacio de aquí sabemos que el número de key code del botón espacio del teclado es 32. Entonces, si es que esta condición es verdadera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a agregarle balas u objetos a nuestro arreglo misiles. Por lo tanto, escribimos launcher.elarreglo misiles. Y como vamos a empezar a disparar o agregar balas, vamos a utilizar al método push. Entonces, lo que le vamos a agregar va a ser un objeto. Y en primer lugar vamos a tener una referencia a la coordenada X. Entonces, escribimos launcher.x. Y lo vamos a sumar con el ancho de dicho objeto multiplicado por 0.5. Luego debajo vamos a tener una referencia a la coordenada Y escribiendo launcher.y. Luego también vamos a utilizar el ancho, el cual va a ser igual a 3. ¿Okay? Luego la altura, el cual va a ser igual a 10. Asimismo se preguntarán, ¿pero por qué estamos agregando este valor? Pues bien, si es que lo borramos, recargamos la pantalla, empezamos a disparar, podemos ver que ya estamos disparando. Sin embargo, las balas no salen del centro de la nave. ¿Okay? Y si nosotros queremos que salga del centro de la nave, es necesario que hagamos esta operación. Y esto lo voy a dejar a criterio suyo. ¿Okay? Entonces, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que las balas ahora sí salen del centro de la nave. Correcto. Entonces, ahora como vamos a detectar la colisión o el toque o encuentro de la bala y el enemigo, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, dentro de la función render, recuerden que nosotros estamos iterando a todas las balas, ¿ok? Entonces, en este espacio de aquí, pues vamos a utilizar o crear a una función. Pero en este caso simplemente vamos a tener una referencia a la función y lo vamos a llamar golpe detección o en inglés hit detect, ¿ok? El nombre puede ser cualquiera. Asimismo, dicha función va a pasar dos parámetros. El primer parámetro va a ser el misil. Y recuerden que nosotros ya tenemos una referencia al misil. Entonces le pasamos el misil, coma. Y el segundo parámetro pues simplemente va a ser el número de índice de dicho misil. Y eso sería todo. Ahora, esta función se va a encargar de detectar cualquier colisión o encuentro entre la bala y el enemigo. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a copiar esta función hitDetect. Entonces, afuera de la función render, es decir, en este espacio de aquí, vamos a crear a dicha función escribiendo this punto seguido del nombre de la función. Y en primer lugar vamos a iterar a todos los enemigos que se encuentren en nuestro programa. Entonces, para ello escribimos i menor que 0 y menor que la cantidad de enemigos que nuestro programa tiene. Ahora en este espacio de aquí pues vamos a tener una referencia directa a cada objeto, es decir, a cada enemigo y lo vamos a almacenar en una variable, la cual lo podríamos llamar enemigo o simplemente e. Ahora quiero que me presten mucha atención y para ello tengo la siguiente gráfica. Podemos ver la coordenada X, la cual es la coordenada que va en forma horizontal. Luego tenemos la coordenada Y, la cual va en forma vertical. Asimismo, debemos saber que la coordenada X, los valores que están en la derecha, siempre van a ser mayores a los valores que se encuentran en la izquierda. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. Ahora, cuando hablemos de la coordenada Y, debemos saber que cada vez que el valor o objeto se encuentre en la parte de abajo, su valor siempre va a ser mayor que cuando se encuentre en la parte de arriba. Podemos ver que el valor empieza desde 0, luego 4, 10 y así sucesivamente hasta llegar a 100. ¿Ok? Entonces, una vez entendido esta gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Ahora en este espacio de aquí vamos a verificar la ubicación con respecto a la coordenada Y, es decir, la coordenada vertical. En ese caso vamos a analizar la ubicación de la bala en dicha coordenada
y la ubicación del enemigo también en dicha coordenada. Entonces, en primer lugar escribimos M por la bala, que es misil, punto Y. ¿Ok? Y esto nos debe dar el valor de la ubicación de la bala en la coordenada Y. Entonces vamos a decir que si dicha coordenada es menor o igual a la coordenada del enemigo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a remover a dicho enemigo del arreglo enemigos. Entonces, para ello recuerden que tenemos al arreglo enemies, y para remover a un elemento de un arreglo podríamos utilizar al método splice. Y recuerden que dicho método recibe dos parámetros. El primer parámetro vendría a ser el número de índice, en este caso i. Y el segundo parámetro vendría a ser cuántos elementos queremos remover. En este caso escribimos 1. Y luego en la parte de abajo podríamos mostrar un mensaje en la pantalla utilizando a la clase barra. Entonces podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí podríamos escribir document.querySelector y luego pasamos el nombre de la clase, la cual es barra.innerHTML, y de esa manera mostrar el mensaje que va a decir destrucción o en inglés destroyed, y lo vamos a concatenar con el ID del objeto enemigo. Y eso sería todo. Entonces en este espacio de aquí no es necesario este operador, es decir, simplemente escribir que i va a ser menor que la cantidad de elementos del arreglo enemigos. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, disparamos y podemos ver que el enemigo acaba de ser eliminado. Correcto, pero ¿qué es lo que está pasando? Veamos. Estamos diciendo que si la coordenada del misil o bala es menor o igual que la coordenada Y del enemigo, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos remover a dicho enemigo. Pero para entender esto vamos a ver la siguiente gráfica. Entonces, tenemos la siguiente gráfica. En este caso tenemos al misil, el cual se encuentra en este punto, ¿ok? Y luego tenemos al enemigo, el cual se encuentra en este punto. Pero ¿qué pasaría si la coordenada o el punto del enemigo ahora se encuentra en este espacio de aquí? En ese caso nosotros sabemos que este valor vendría a ser menor que la coordenada del enemigo. Por lo tanto, el misil ya atravesó o ya tuvo un contacto con el punto de encuentro con el enemigo. Es decir, que ya hubo una colisión. Es decir, que debemos remover a dicho enemigo de nuestro arreglo. Y eso es lo que está pasando en nuestro programa. Ahora, para cerciorarnos que realmente hubo un encuentro o colisión, en este espacio de aquí le podríamos agregar un determinado valor a la coordenada Y del enemigo. Es decir, que podríamos agregarle su altura. Ok, y el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, disparamos una bala y podemos ver que el enemigo acaba de desaparecer. Ahora en este espacio de aquí también podríamos agregar la siguiente condición y podríamos decir que si la coordenada del misil es mayor o igual a la coordenada del enemigo, pues el resultado debe ser el mismo. ¿Ok? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, disparamos la bala y el enemigo desaparece. Ahora nosotros solamente estamos verificando la coordenada Y, más no la coordenada X. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros recargamos el programa y luego en este espacio de aquí disparamos una bala? Podemos ver que el enemigo acaba de ser eliminado, ¿ok? Y eso pues no tiene realmente sentido, ya que la bala fue emitida hacia la parte de arriba por este eje, pero el enemigo se encontraba en este espacio de aquí. Entonces, para solucionar ese problema también necesitamos verificar que el enemigo se encuentre en la misma ubicación con la bala con respecto a la coordenada X. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar podríamos mover todo este código hacia la parte de abajo. Ahora en este espacio de aquí pues vamos a verificar la coordenada X de la bala y vamos a decir que si ese valor es menor o igual a la coordenada X del enemigo más el ancho del enemigo, y luego también vamos a utilizar el operador de i. Y de esa manera decir que si la bala y el enemigo tuvieron un encuentro con respecto a la ubicación de la coordenada X, debemos remover a dicho enemigo. Ahora, para culminar esta condición, vamos a agregar lo siguiente. También podríamos decir que si la coordenada X de la bala más el ancho de la bala
es mayor o igual a la coordenada X del enemigo, el resultado también debe ser el mismo. ¿Ok? En este espacio de aquí agregamos el operador de i. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla y supongamos disparamos en este espacio de aquí. Podemos ver que no hay ningún encuentro y eso es correcto. Entonces recargamos la pantalla, nos vamos hacia la parte derecha, disparamos y podemos ver que el enemigo no es eliminado. Correcto. Recargamos la pantalla, disparamos y en este caso podemos ver que el enemigo acaba de ser eliminado. Correcto. Entonces es muy importante que se familiaricen con este código conjuntamente con la gráfica, es decir, con la coordenada X y la coordenada Y, y de esa manera poder entender bien el punto de encuentro de dos objetos, en este caso del misil y del enemigo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Supongamos recargamos la pantalla y nos movemos hacia la parte izquierda y esperamos que el enemigo llegue hacia la parte de abajo. Llega en estos momentos y no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos también agregar una colisión o impacto con la parte de abajo de la aplicación. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para verificar cuándo el enemigo llegó hacia la parte de abajo, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, nos vamos a ir a la función Launcher. Y en este espacio aquí voy a copiar y pegar este objeto, el cual se llama GameStatus, para de esa manera simplemente analizar el estatus del juego, es decir, que si se acabó o no. En este espacio de aquí también tenemos a la propiedad Message para poder mostrar un mensaje en la pantalla. Y luego le vamos a dar un color rojo por defecto y también le estamos dando un estilo utilizando font. Ahora nos vamos a ir hacia la parte de arriba y nos vamos a enfocar en la función Render Enemies. Y recuerden que estamos iterando a todos los enemigos para poder mostrarlos en la pantalla utilizando la función drawImage. Entonces en este espacio de aquí, en primer lugar vamos a utilizar a la función Launcher, porque vamos a crear a dicha función dentro de la función Launcher. Entonces creamos o utilizamos dicha instancia, punto, y dicha función se va a llamar HitDetectLowerLevel o detección de la parte de abajo. ¿Okay? Entonces en inglés simplemente HitDetectLowerLevel. Entonces dicha función simplemente va a recibir un parámetro, es decir, a cada enemigo. Por lo tanto, recuerden que nosotros ya estamos teniendo una referencia a cada enemigo. Entonces lo estamos almacenando en la variable enemy. Ahora vamos a crear a dicha función dentro de la función launcher. Es decir, que tenemos a la función render, luego tenemos a la función hitDetect y en este espacio de aquí vamos a crear la función hitDetectLowerLevel. Entonces recuerden que dicha función recibe el enemigo, que lo vamos a llamar como parámetro enemy. Ahora en este espacio de aquí vamos a analizar una condición. Y vamos a decir que si la coordenada Y del enemigo es mayor a 550, ¿qué es lo que va a pasar? Pues debemos cambiar el estatus del juego. Para ello vamos a utilizar al objeto, el cual se llama GameStatus.over. Y su valor va a ser true o verdad. ¿Okay? Quiere decir que el juego ya se terminó. Ahora en este espacio de aquí también podríamos actualizar el mensaje que queremos ver en la pantalla. Y para ello utilizamos la propiedad Message. Y dicho mensaje pues va a decir enemigos ya pasaron o en inglés enemy passed. Y luego debajo vamos a analizar el estatus o estado del juego. Por lo tanto escribimos this.GameStatus.over. Y si es que ese valor es igual a verdad, que quiere decir que el juego ya se terminó. Por lo tanto, vamos a detener a la ejecución de nuestro programa. Y recuerden que nosotros estamos ejecutando a nuestro programa utilizando la función setInterval. Por lo tanto, para detenerlo vamos a utilizar la función la cual se llama clearInterval. ¿Y qué es lo que vamos a detener? Pues vamos a detener a la ejecución de esta función, la cual se llama animateInterval. Luego en este espacio de aquí podríamos darle un estilo al texto, es decir, utilizamos la función o propiedad fillStyle, el cual va a ser igual a la que se encuentra en el objeto GameStatus. Entonces escribimos GameStatus, luego escribimos fillStyle. Y luego también vamos a utilizar el font. Entonces todo esto va a ser igual a this.GameStatus.font. Luego debajo vamos a utilizar una vez más la referencia al canvas, pero en este caso utilizamos al método fillText, el cual va a recibir el mensaje que estamos utilizando, en este caso la propiedad message.
Y luego, como vamos a mostrarlo en la parte de arriba, podríamos obtener en primer lugar el ancho del canvas multiplicado por 0.5 y le podríamos restar 80, coma, y luego escribimos 50, ¿ok? Y de esa manera podemos mostrarlo en la parte de arriba. Ahora, si lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, nos movemos hacia la parte izquierda y dejamos que el enemigo llegue hacia la parte de abajo. Y en este espacio de aquí podemos ver el mensaje que dice enemigo pasó, ¿ok? Y pues este mensaje también lo pueden cambiar al mensaje que ustedes quieran. Entonces de esa manera estamos verificando el impacto que tiene el enemigo con la parte de abajo de nuestra aplicación, para de esa manera poder terminar el juego con un mensaje en la pantalla. Ahora vemos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros chocamos con el enemigo? Como pueden ver, no pasa nada. En ese caso, nosotros debemos ver otro mensaje en la pantalla que diga you died o perdiste o algo parecido, ¿ok? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este espacio de aquí, también dentro de la función getDetectLowerLevel, vamos a analizar otra condición con respecto a las coordenadas Y tanto del enemigo como de la nave. Entonces, vamos a obtener la coordenada Y del enemigo y vamos a decir que si dicho valor es mayor que la coordenada Y de la nave, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el juego se debe terminar. Entonces, para ello podríamos actualizar la propiedad over del objeto status al valor de verdad. Y luego en este espacio de aquí podríamos mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir se terminó, o en inglés podríamos decir you died. Entonces, para entender esto, vamos a ver la siguiente gráfica. Estamos diciendo que si la coordenada Y del enemigo es mayor a la coordenada Y de la nave. Por lo tanto, estamos viendo que si la coordenada del enemigo ya es mayor a la coordenada de la nave, ¿qué quiere decir? Que los objetos ya tuvieron un encuentro, o mejor dicho, un impacto. Por lo tanto, debemos terminar con el juego. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y supongamos chocamos con la nave, podemos ver el mensaje que dice you died. Correcto, ya que se acaba de realizar un impacto o choque entre ambos objetos. Ahora habrán notado que la nave se encuentra debajo del enemigo. Entonces, para solucionar ese problema vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí podríamos hacer un poco de matemática y restarle 25, ¿ok? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, chocamos con la nave y podemos ver que ahora nuestra nave no se encuentra debajo del enemigo, correcto. Y también podríamos analizar la siguiente condición con respecto también a la coordenada Y. Es decir, que en primer lugar vamos a analizar la coordenada Y del enemigo y vamos a decir que si dicha coordenada es menor que la coordenada Y de la nave, más 25. Y pues el resultado debe ser el mismo. Y en este espacio de aquí podríamos agregar el operador de Y. Entonces, este código solamente se enfoca en la coordenada Y. Veamos cómo funciona. Recargamos la pantalla, chocamos con el enemigo y podemos ver el mensaje. ¿Y qué pasaría si nos movemos hacia la parte izquierda de esta manera? Podemos ver el mensaje que dice you died. Esto es incorrecto, ya que ambos objetos, tanto la nave como el enemigo, no se encuentran cerca uno al otro, ¿ok? Y para solucionar ese problema también necesitamos verificar la coordenada X. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Y en primer lugar vamos a copiar todo este código y lo vamos a escribir dentro de paréntesis. Ahora, fuera de los paréntesis, utilizamos al operador de Y. Y volvemos a escribir paréntesis porque ahora nos vamos a enfocar en la coordenada X. Y vamos a decir que si la coordenada X del enemigo es menor a la coordenada X de la nave, más 45, y la coordenada X del enemigo es mayor a la coordenada X de la nave, menos 45. Y de esa manera también estaríamos analizando un punto de encuentro tanto del enemigo como de la nave en el eje o coordenada X, ¿ok? Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, chocamos con la nave, vemos el mensaje. Veamos una vez más, recargamos el navegador, nos movemos hacia la parte izquierda, no pasa nada, ¿ok? Y luego la nave llega hacia la parte de abajo y podemos ver el otro mensaje que dice enemies have passed o llegaron hacia la parte de abajo. Correcto.
Ahora, para poder terminar el programa nos vamos a ir hacia la parte de abajo. Y en este espacio de aquí, como nos estamos enfocando en el botón de la derecha, en este espacio de aquí me equivoqué, debe decir right, de esta manera. Ahora vamos a agregarle una funcionalidad al botón que dice Fire Missile. Okay, entonces en este espacio de aquí, recuerden que nosotros estamos teniendo una referencia a dicho botón. Por lo tanto, en este espacio de aquí podríamos utilizar a dicha variable FireButton en la parte de abajo. Entonces, en este espacio de aquí escribimos FireButton.addEventListener y el evento que vamos a utilizar va a ser el evento MouseDown. Luego pasamos la función y en este espacio de aquí, pues recuerden que nosotros vamos a disparar las balas y para ello nosotros ya tenemos el código, es decir, agregar un objeto al arreglo misiles. Por lo tanto, podríamos copiar este código y pegarlo en este espacio de aquí. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, disparamos, podemos ver que la nave desaparece. Recargamos la pantalla, nos movemos hacia la izquierda y hacia la derecha. Correcto. Ahora, para poder agregarle más objetos enemigos a nuestro arreglo, pues simplemente voy a copiar y pegar este código. Y de esa manera podemos ver que cada objeto enemigo tiene su respectivo ID, conjuntamente con su ubicación en la coordenada X, Y, luego también tiene su ancho y altura. Luego en la parte de abajo también he agregado otro segundo grupo de enemigos para poder mostrar a otras imágenes. Entonces lo guardamos y ahora nos vamos hacia la parte de abajo en la función render. Vamos a verificar la cantidad de objeto enemigo que se encuentre en nuestra aplicación. Y vamos a decir que si dicha cantidad es igual a 0, que quiere decir que el usuario ganó el juego. Por lo tanto, debemos detener la ejecución de nuestra aplicación. Y recuerden que nosotros estamos ejecutando nuestra aplicación con referencia a la función animateInterval. Luego en la parte de abajo simplemente le damos un color al texto y luego utilizamos el tamaño del font que se encuentra en el objeto GameStatus. Y finalmente podríamos ver un mensaje en la pantalla el cual va a decir ganaste o simplemente en inglés you win. Y esto es para ponerlo en la parte de arriba. ¿Okay? Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Recargamos la pantalla y podemos ver a más naves. ¿Okay? Entonces vamos a eliminar a todas las naves. Y en este espacio de aquí, como ya hemos eliminado a todas las naves, nos aparece el mensaje que dice You Win. Correcto. Y pues de esa manera hemos combinado con el proyecto de naves utilizando JavaScript puro con HTML5 Canvas. Y para aquellos que quieran obtener todo este código, pues les voy a dejar el link en la descripción del video y de esa manera lo puedan descargar. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.